ella se dio cuenta de algo. Por primera vez en años no tenía a nadie esperando que le resolviera nada, ni ella tener que resolverle nada a nadie, preguntándole qué hacer, a qué hora, cuándo, que se acomode, que organice. Y entonces se dio cuenta ella que ese silencio fue distinto, se sintió distinto. No era vacío, era descanso. Era una sensación nueva, diferente. Miró el reloj y pensó que podía hacer lo que quiera. ¿Y ahora qué hago con este tiempo, con este espacio? Entonces decidió leer, salir a caminar, mirar una serie sin interrupciones y se dio cuenta que podía simplemente no hacer nada. Tomar como una especie de domar su propio tiempo, ¿no? De su propio espacio. Y lo sintió sin culpa, sintió paz. Eso es buenísimo porque, bueno, considerando cómo vivimos nuestra vida, acelerados, cumpliendo horarios, obligaciones con todo el mundo, cuidando, teniendo en cuenta Y esta mujer recordó que durante muchos años había sostenido a otros, con amor por supuesto, pero también muchas veces olvidándose de sí misma. Y esta vez recordó, que en ese momento, haciéndose ese té, esa mañana, que a veces se apagaba un poco para empujar a los demás a brillar. Y cuando postergaba esos pequeños placeres cotidianos, porque se daba cuenta de que, bueno, ahora no es el momento, tengo que sortear dificultades, tengo que acompañar a otros, ¿no? Y se dio cuenta que dejó de brillar porque alguien en algún momento le había mencionado, bueno, ya está, a esta edad ya no da, ¿no? Y se preguntó, ¿cuándo fue que creí que mis deseos eran secundarios? Ese día no se miró al espejo, ni se maquilló, ni se ajustó el pelo. Se conectó con otra cosa, con su propio deseo interno. Y con las ganas de reírse más fuerte, de enamorarse si quería, de dormir sola en una cama enorme si la hacía feliz y, ¿por qué no?, acompañada también. Se dio cuenta de que no tenía que pedir permiso para nada, ni a nadie. No porque se volviera rebelde, o un poquito sí, tal vez, sino porque por fin se había vuelto suya, propia. Y ese día empezó una nueva etapa, ese día empezó a volver a ella misma. Ese día se descubrió un poquito más. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Raíces de Conciencia, este espacio donde cada semana nos vamos sumergiendo a este proceso interno, a conectarnos con nuestra propia esencia, a conectarnos con nuestro propio ser, todos los miércoles a las 12 del mediodía aquí en Demos Radio Visual, compartiendo cada día, cada episodio, y este episodio número 18, experiencias. Contamos para que te animes a ampliar tu conciencia, a conectarte un poquito más con tu verdadero propósito y tu esencia, como venía diciendo. Y hoy tenemos un programa y tenemos una invitada súper especial que ya la voy a presentar en unos minutitos nada más, y te cuento el título de nuestro programa de hoy, que es Mujeres que renacen, deseo, libertad y poder después de los 50. Quédate porque ahora te vamos a contar de qué va este programa. La menopausia fue vista como una etapa de declive. Sin embargo, hoy sabemos que es un proceso natural de transformación, ¿no? Y este cambio biológico puede representar un momento clave para la liberación de roles que ya tenemos como impuestos, ¿no? Como socialmente, que ya deben ser de una manera determinada. Y por supuesto que hay creencias
creencias y mandatos familiares, sociales, y que iban limitando, ¿no? Un poco la mujer a los 50 ya es como que era una señora, una señorona, ¿no? Me acuerdo de mi abuela, ¿no? Cuando yo era una niña y era una mujer, ¿no? Mayor. Y biológicamente, claro, hay un cese del ciclo menstrual, pero que justamente implica el término de la etapa fértil, pero hay una reorganización hormonal, que van pasando cosas ahí, ¿no? Ahora vamos a investigar un poquito más y a conectar con esto que nos va a contar nuestra invitada de hoy, donde justamente el cerebro se tiene que adaptar a este cambio, ¿no? Hay una nueva plasticidad que va a favorecer una creatividad diferente, que no va a tener que ver con la procreación, sino con una propia creatividad interna, ¿no? Y lo que entendemos desde la bioneuroemoción es que aparece un conflicto cuando asociamos o nos hemos asociado e identificado mucho con esta pérdida de valor, cuando hemos sido muy madres y nos hemos conectado con la cuidadora, con la que está por todos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa en esta etapa? Porque justamente dejo de ser procreadora, ¿no? Porque termina este ciclo, pero además coincide con que los hijos empiezan a crecer, empiezan a independizarse, empiezo a no tener más que a quién cuidar, ¿no? Y entonces, ¿quién empiezo a ser ahora? ¿Quién soy? ¿Con qué papel, con qué rol me empiezo a conectar a partir de este momento, ¿no? Y mucho más allá de sentirnos que perdemos el valor por no ser esa cuidadora, la invitación es empezar a conectarnos y a darnos cuenta de que tenemos una oportunidad, creo que es impresionante, de un nuevo crecimiento, de conectar con ese ser esencial que realmente somos y empezar a propiciar, ¿no? esta nueva creatividad interna, ¿no? Entonces, contrariamente a lo que venimos pensando y sintiendo a nivel social y también interno, esta etapa no es un final. Se puede convertir podemos convertirlo en un umbral, en una nueva apertura, ¿no? Una mujer que ya no menstrua puede ser una gran potencia, una mujer potenciada, empoderada, ¿no? Esa palabrita que tanto usamos actualmente, y empezar a guiarnos por este ritmo interno que es tan potente, ¿no? Entonces, mucho más allá de considerar que desaparecemos como mujeres, es empezar a darnos cuenta que vamos renaciendo. Por eso, tenemos a esta invitada especial de hoy, que ya la conozco, hemos compartido otro programa, ¿no? También de radio, y ella es Flora Proverbio. Es consultora, es comunicadora y autora de Triángulos Plateados. Acá lo tengo el libro para que ya lo vean. Acá está. Triángulos Plateados es su libro. Y que pone sobre la mesa un tema muy transformador y que habla del deseo femenino en la madurez. Flor trabaja para cambiar la narrativa, investiga y visualiza una etapa que muchas veces ha sido reducida al silencio y a la invisibilidad. Y lo hace con inteligencia, con coraje y sosteniendo, ¿no? Un montón de mujeres, ¿no? En sus grupos que ahora nos va a contar. Así que Flora, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Gaby, qué bueno volver a estar acá. Qué charlando lindo, ¿no? con vos. Gracias por invitarme. Un placer, un placer. Además este tema es tan fuerte, ¿no? Tan potente hoy día, ¿no? Sí. Hay un cambio, sumo a todo lo que dijiste, como siempre me parece que está bueno como pensar en el contexto social en el que pasan las cosas. Hablabas de cómo veías a tu abuela como una persona ya grande, digamos, en declive. Pero claro, cuando tu abuela tenía nuestra edad, la expectativa de vida, la esperanza de vida era menor en ese poquito tiempo, porque en la historia de la humanidad 40, 50 años no es nada. La vida se alargó mucho. Sí. Antes siempre hubo mujeres viejas, claro, ¿no? Pero ahora la diferencia es que casi todas vamos a ser muy longevas. Entonces, cuando nosotras éramos chiquitas, las mujeres de 50, 60, hacia adelante realmente no les quedaba mucha proyección masivamente, eran excepciones. Ahora creo que nosotras somos la primera generación de mujeres que puede planear
cómo va a vivir su madurez y su vejez. Como tener esta mentalidad de longevidad, ¿no? Desde que estamos en la Edad Media de la vida, ¿no? Sí, No sí, Edad sí, Media sí. del 1400, poder empezar a tomar decisiones y a pensarnos, porque tenemos 2, 3 décadas de vida para llenar de proyectos, de vínculos, de ganas. Y eso Totalmente. antes como que masivamente no sucedía. Entonces, esa es como la gran diferencia. ¿Por qué ahora las mujeres nos estamos preguntando eso? También porque tenemos más independencia económica como para poder pensarlo. Totalmente, Pero sí, bueno, es sí. como que entender, digamos, como cuál es la pecera en la que estamos nadando, ¿no? Y ese cambio social hace que nos estemos preguntando estas cosas que son preguntas que antes no surgían. Totalmente, sí, es esto que decís, ¿no? Además yo creo que también tiene que ver con la apariencia, ¿no? De una mujer, de lo que era mi abuela en aquella época y lo que somos hoy, ¿no? Era impensado esta imagen que tenemos, el tipo de salud, cómo nos cuidamos, bueno, y más allá de las proyecciones obviamente que hoy tenemos por todo lo que nos queda por vivir, y el tipo de experiencia, ¿no? Porque era una señora de casa, que bueno, no tanto de tener que hacer cosas o planear, no sé, mi abuela justamente queda viuda a esa edad y en su fase de rebelarse, ¿no? Porque me acuerdo que mis tías y mi mamá también era como, bueno, como ahora tenés que conseguir un novio, ¿no? Y era como raro todo eso, ¿no? Ahora está mucho más, digamos, naturalizado todo eso, ¿no? Claro, por eso me gustó también, lo relaciono con el texto que escribiste, que leías y que escribiste, esto como decir si quería la persona del relato, ¿no? Si Sí, quería sí. dormir sola o con alguien, porque antes por ahí tu abuela enviudó, mi abuela también enviudó muy joven y nunca quiso tener novio, pero yo ahora pienso que también le decíamos, ay abuela, tené un novio. Claro, Como esta idea de igual siempre como tu valor puesto en el vínculo con el otro, ¿no? Como el rehacer tu vida y rehacer tu vida era como volver a conseguir novio, ¿no? En exacto. cambio, como que ahora también estamos como aprendiendo o definiendo en este no cuidar a nadie como, no, mi vida tiene valor por mí, no es que el vínculo con un hombre, digamos, y tener pareja me salva, ¿viste? Como esa idea de, ¿estás sola o estás con alguien, no? Y que sola es Totalmente. no tener novio y estar con alguien es tener novio. Y lo otro, y vos decís, pero por ahí tengo un montón de amigas, tengo, no sé, Claro, exactamente. como esta idea de la mujer definida por si tiene pareja o no, que también Eso, la estamos desarmando. claro, eso era lo que estaba, ¿no? Antes, como que existo si soy la mujer de, ¿no? Y ahora es como esto no está más ahí, por lo menos en nuestra sociedad funciona totalmente diferente y tenemos estos los vínculos que vamos creando a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, tengo un montón de amigas, tengo actividades que hacer, o sea, no estoy en casa refunfuñando porque quiero que vengan mis hijos Claro. o no, como era antes, esto de estar demandando presencia, ¿no? Sino que hay muchos proyectos. Y lo interesante que estaba leyendo también algunos estudios que voy recopilando es que parece ser, mira, contrariamente a lo que yo venía pensando, como que este monstruo, ¿no? De la menopausia, que te cambian las hormonas, que se pierden un montón de funciones y tal, pero que al final parece que se va reequilibrando todo esto y que verdaderamente como que es una etapa propicia para la creación de verdad, ¿no? Como que puede generarse mucha creatividad en esa etapa, ¿no? Claro. No sé Esto cómo lo de ves. que la menopausia es un monstruo, también como que nos invito a pensar, me parece que ese relato tiene que ver con la idea de la mujer, por sobre todas las cosas, es madre, cuando dejas de ser fértil ya, entonces Sí, te llega, digamos, como el guadañazo, ¿no? sí, Porque es una etapa más de la vida que puede tener más síntomas, menos síntomas, como también desarrollarte tiene más síntomas, no sé, a todas cuando nos crecieron las tetas, ¿no? No sé, que éramos adolescentes y nos dolía mucho. Digo, en todas las etapas de la vida los adolescentes tienen granos, los adolescentes, no sé, yo tengo hijos adolescentes, no manejan su cuerpo y se llevan todo por delante, verdad. también tienen desajustes hormonales y cambios de humor. Digo, toda la vida vamos creciendo y el cuerpo le van pasando cosas que se manifiestan. Sin embargo, como este relato asustante de este cambio, ¿qué es lo que está atrás? Eso, como que, bueno, dejamos de ser fértiles y parece como que en una mujer como si eso simbólicamente fuese
tan grave o tan importante, ¿no? Cuando ahora podemos tener un montón de roles más. Y me parece que en este, como decías, dejar de ser cuidadoras, por lo menos por un tiempo de hijos, después muchas ya otra vez vuelven a ser cuidadoras de sus parejas, si tienen, o de los nietos, ¿no? Pero como este momento que dejas de cuidar a los hijos y todavía no te cayó como el nuevo set de personas para cuidar que te llega en unos años, ¿no? Hay ahí como un descansito que te da la vida. Me parece que también es una oportunidad como para repensar la identidad, ¿no? Porque siempre la identidad es como el pensar, yo soy esto, soy la mamá de fulano, soy la que tiene este trabajo. Y me parece que después, en la madurez, como que uno va integrando todo y aprendemos como a tener una identidad más flexible, ¿no? Bueno, ahora estoy haciendo esto, no soy, antes hice esto, después hice lo otro. Es como el momento de volver a mirar hacia adentro y decir, bueno, en realidad por ahí lo que siempre creí que me interesaba me está dejando de interesar, ahora descubrí otra cosa, ¿no? Como la oportunidad de empezar a tener una identidad más flexible y no definirse tanto. Otra historia de una mujer que me contó parecida a la que contás vos, que también decía, bueno, quería que la hija se fuera, ¿no? Como divorciada, muy componiéndole onda a la hija en un momento, la hija se va a vivir sola. Y ella dice, ahora voy a poder escuchar la música que yo quiero. Cuando la hija se va, se queda así y dice, ay, ¿y ahora? ¿cuál era la música que me gustaba? Claro, se había quedado en su... Puso la música de cuando era joven, no le pasaba nada. Como el tener que volver a buscar, digo, lo de la música como anécdota, ¿no? Pero un poco es como una búsqueda de la hoja en blanco que hay que bancarse como un momento de... ¿Y ahora quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me aburre? ¿Qué quiero probar que nunca me animé por ahí o que en otro momento me hubiese parecido ridículo? No sé. Y me dan ganas, ¿no? Como volver a mirar hacia adentro y conectar y bancarse la búsqueda de ver qué es lo que me hace bien en este momento, ¿no? Totalmente, sí, como uno se pierde, ¿no? A veces en esta identidad que no termina de ser una, ¿no? A través del otro. Puede ser una hija, como decís, una pareja, ¿no? Da igual, pero es como decir, yo creo que igual este es un proceso que te tiene que acompañar todo el tiempo, más allá de la menopausia, ¿no? Decir, bueno, ¿quién soy yo, no? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Pero sí está buenísimo cuando surge este vacío de decir, bueno, ahora no te queda otra, o sea, la vida te está poniendo en bolas, decir, dale, ya está. O sea, reconocete, ¿no? No hay otra. Claro. Y saber que hay que buscar, ¿no? Como que requiere una cierta introspección. Sí, que a veces me pasa por ahí, mujeres con las que hablo mucho con mujeres, como, bueno, pero no me gusta nada. Bueno, hay que buscar, por ahí te imaginas que te va a gustar, no sé. Ay, no me gusta, no sé, ir al gimnasio y tengo que hacer gimnasio. Bueno, no te gusta ir al gimnasio, no sé, por ahí podés probar ir a caminar a la plaza. O sea, saber que que podés probar, que puede ser que algo te guste, que algo no te guste, que solamente probando y experimentando cosas te vas dando cuenta que te gusta. No hay otra receta. No, hay que probar, exactamente. Hay que lanzarse, ¿no? Hay que animarse un poquito a lo desconocido, la incertidumbre, claro. ¿no? A ver qué me pasa. Y volviendo acá a tu libro, que me encanta, que yo lo tengo y también lo leo, lo vuelvo a leer, lo tengo así como una guía, que me encanta. Triángulos plateados, referente regional en economía de la longevidad y líder de Plateadas, comunidad de mujeres 50 más. Me encanta eso. ¿Qué fue lo que te impulsó? Contanos un poquito de esto, este referente. ¿Y qué te impulsó a escribir este libro, no? Bueno, yo trabajo con todo lo que tiene que ver con ese cambio que te decía antes, que la expectativa de vida se extiende, la esperanza de vida, como se dice ahora, se extiende en un mundo donde la tasa de natalidad baja. Entonces, las personas 50 más somos un porcentaje cada vez más grande de la sociedad. Y eso transforma todo, transforma la estructura de los trabajos, de las familias, cómo nos relacionamos, esto que hablábamos como antes una mujer de 50 era esto y lo otro. Y surge como esta nueva etapa de vida, la madurez, que es como esa transición entre ser adulto y viejo que antes pasaba muy rápido. Sí. Y ahora está surgiendo la madurez, que es lo que estamos atravesando nosotras, ¿no? Como que sí, bueno, ya soy un poquito más que adulta, pero todavía no soy vieja, ¿no? Exacto. Joven para ser vieja, vieja para ser joven. Total. Y eso antes era muy cortito y ahí es donde se están alojando los años nuevos de vida. Como hace 150 años no existía la adolescencia. De niño eras adulto y ahora, bueno, a medida que ganamos años, bueno, van pasando cosas en la vida y tenemos la oportunidad de vivir vidas más interesantes. Todo ese fenómeno es el que trabajo. El libro específicamente tiene que ver con que acercándome a la menopausia, justamente como mensaje que recibía era como la lista de bajones.
ay, baja la libido, se queda vaginal, no sé, todo problemas, ¿no? Como, y a mí, primero me angustió, segundo, no quería que, como me parecía que no. Y también trabajando con muchos gerontólogos y gerontólogas que siempre decían como, bueno, no, deseo hasta el último suspiro, la sexualidad nos acompaña siempre, toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Pero yo decía, sí, pero... ¿Pero dónde, no? No, pero yo decía, pero ¿cómo es, viste? O sea, Claro. yo quiero como la posta, me faltaban como imágenes, viste, como, bueno, pero ¿cómo es la sexualidad? No solo después de la menopausia, no sé, a los 60, 70, 80, no sé, hasta que me muera, ¿cómo es? Total. Y entonces ahí, bueno, empecé como a hablar con mujeres, entrevisté más de 70 mujeres en Latinoamérica y con muchos expertos. Y el libro es como una mezcla de divulgación porque tiene mucha información concreta de cómo gestionar tu deseo en esta etapa que cambia, por ahí el cuerpo funciona un poco más lento, pero el deseo está. Y sobre todo, si el deseo de disfrutar de la sexualidad está, el deseo se trabaja. Ahora, si te dicen, se termina el deseo y el cuerpo funciona más lento, vos pensás, ay, bueno, ya está, no me caliento más. ¿No? En cambio, como hay mucho de lo que aprendí así concreto de cómo gestionar eso. Después relatos en primera persona de las mujeres como con detalles un poco más hot, no pornos, pero como con detalles bastante concretos de lo que pasa en esas situaciones, porque me pareció que todos los relatos que hay sobre menopausia están muy medicalizados y como con la voz de como o la industria farmacéutica, la medicina, que, o sea, que son voces necesarias, pero que faltaba nuestra voz. Entonces son detalles en primera persona y después preguntas y ejercicios para que cada una vaya pensando en cada capítulo qué le pasa con ese tema que traigo y con su deseo. Y hablo, bueno, de la importancia de la curiosidad, qué pasa con el aburrimiento, qué pasa con las historias de violencia sexual o de abuso que podemos haber sufrido, qué pasa cuando estamos solas, qué pasa, bueno, con la pareja. O sea, no es solamente como hombre, mujer, pareja, es como un recorrido sobre nuestro deseo. Buenísimo, hermoso, muy lindo. Necesario además, ¿no? Porque no veo, no sé, tampoco estoy incursionando, pero creo que es muy necesario poder acompañar a esta etapa que además, como decís, es cada vez más larga, ¿no? Es cuando te dicen, cuando empezás a tener 40 y algo y te empiezan a decir señora, ¿no? Y decís, ¿a quién le estás diciendo señora? O sea, yo no me identifico con ese señora, pero sí, claro, vamos siendo señoras, pero no esa vieja, ¿no? La señora mayor, ¿no? Esta de más de 80 por ahí, ¿no? Que hay una gran distancia. Claro. Que bueno, que está buenísimo que esto se pueda, pues se le pueda prestar atención, porque son muchos años en la vida, ¿no? Es la mitad de la vida, por eso digo como todo este drama con la menopausia, como la llegada al fin de algo, pero después por ahí te quedan 40 años. Claro, es mucho. Entonces y hablar de la menopausia como, bueno, la sexualidad en la menopausia. No, pará, me quedan 40 años después. O sea, claro. es un hito más en la vida y la vida después sigue. Yo quiero como seguir disfrutando toda la vida hasta que me muera como dijo Caparrós que tiene ELA, que es una enfermedad terrible. El otro día en una conferencia dijo, mientras viva, quiero sentirme vivo. Un tipo que tiene como, ¿no? Una sentencia, digamos, porque tiene una enfermedad tremenda, pero entonces la vida después de la menopausia dura muchísimo. Y a veces como que está medio estigmatizada esta idea como hasta de pensarse, ¿no? Como yo con 80, yo con 90. Bueno, es el mejor plan que puedes tener, porque el otro plan es morirte joven. Esas son los dos escenarios que tenés. O te morís joven o vivís mucho. Sí, porque al final no deja de ser esto de abrazarse la vida, ¿no? Y vivirla, todo su... Claro. Sea la edad que tengas, ¿no? Claro. Y no porque ya no tenés 20, 30 o 40... ya como que ya está, no servís más, ¿no? Al contrario. Claro, y esta idea, viste, como que nuestra edad o nuestra época es la juventud. Exacto. ¿No? Viste que uno dice, ay, en mi época bailábamos lentos, como si esta no fuera tu época. Exacto. ¿No? Y en realidad cuando te morís deja de ser tu época. Totalmente. Nosotras somos del teléfono con cable, sí. ¿no? Y somos de la inteligencia artificial, de todas esas épocas somos. Total. Precursoras, ¿no? Porque desde lo que decís, somos la primera generación que estamos viviendo este cambio, ¿no? Claro, con conciencia. Y esto, bueno, las dos hacemos bastante actividad física, como esta idea de voy a envejecer
de acuerdo a las decisiones que vaya tomando también, ¿no? Decisiones físicas y decisiones emocionales que tienen que ver mucho como con el texto que leías al principio tan lindo, ¿no? Como, bueno, elegir, pensar qué quiero para mí, darme ese espacio para ver qué estoy sintiendo, darme ese espacio para respetarme si quiero estar con alguien o no, para vincularme, ¿no? Para cosechar vínculos. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y para vos cuál es el principal mito sobre la sexualidad y el deseo femenino con la madurez? ¿Qué encontraste de todo? Para mí el principal mito es que el deseo desaparece con la llegada de la menopausia o con la bajada de estrógenos, hormonas y tal. No soy médica, así que no me quiero poner a desafiar la medicina ni nada, ¿no? Pero realmente es una variable más, o sea que obviamente impacta como mujeres nos pasó toda la vida, porque el hecho, viste, todas sabemos que por ahí antes de menstruar te sentías angustiada porque las hormonas no sé qué, o sea, el impacto de las hormonas en el cuerpo, o sea, sucede toda la vida, pero si ese deseo de que la sexualidad y el placer y el erotismo sigan siendo parte de tu vida existe, se puede trabajar. Como yo creo que a medida que uno va creciendo, el aprendizaje es que todo hay que elaborarlo más, ¿viste? Como cuando sos joven, nada, vas al colegio, vas a la facu, 500.000 amigos sin mover un dedo. A medida que vas creciendo, bueno, hay que elaborar para seguir teniendo un grupo de amigas, ¿no? Van pasando cosas, para seguir teniendo actividades que te gusten, para seguir teniendo, no sé, algo que te genere un sustento. Es como que todo cada vez tenés más experiencia para hacer las cosas, pero a su vez por ahí hay que elaborarlas un poquito más. Y que el deseo también no es que pasa un ovni y te tira un rayo de deseo, claro, y estás erotizada todo el día. Claro, total. ¿Viste? Pero si te interesa el tema, puede estar. Y que también es válido que no te interese, ¿no? Obvio. Pero esta reducción sobre todo a las mujeres, como definirnos por el estado hormonal, digamos, ¿no? Como bueno. Sí. Y acá en toda esta investigación que hiciste, me gustaría saber, entiendo que va a haber mujeres que te han dado información muy útil, por supuesto, pero ¿te encontraste con quienes se resisten a este proceso, a conectar más internamente con su deseo, con todo esto? ¿O qué pudiste observar? Convengamos que la que vino a charlar conmigo es porque algo le pasa con el tema, pero hubo un caso como muy, que está ahí en el libro, una que me escribió por Instagram y me dijo, mira, a mí las cosas que vos decís no me pasan sobre sexualidad, yo me siento más cerca de una planta que de las cosas que vos decís. Mira. Sobre el deseo, ¿no? Me siento cerca de una planta. Dije, wow, o sea, es fuerte decir, me siento una planta. Claro, sí. Y hablamos, y ahí surgió como la charla con ella, un capítulo que se llama ¿Por qué decidir en frío nos lleva a calentarnos? Porque después hablé con otra mujer que no me pasaba eso, y la diferencia era fundamentalmente que esta que se sentía una planta y estaba angustiada porque sentía que con su pareja se habían convertido en hermanos, porque ella no, como que, perdón mi literalidad, ¿no? Como que no se calentaba como antes, que por ahí se empezaban a tocar y ella como que no entraba como en el flow, y entonces se desconectaba de la situación. A ella nadie le había explicado que el deseo es responsivo. Entonces hay un estímulo, hay una predisposición mental, ese estímulo empieza como a funcionar en el cuerpo, y al cuerpo le lleva un rato estar listo, que pasen cosas, no sé, como las mujeres, por ejemplo, a nuestros genitales tenemos que llevar mucha más sangre que los hombres, por eso necesitamos más tiempo, no porque somos mojigatas, porque tenemos que llevar muchos más centímetros cúbicos de sangre. Ella no sabía eso. Claro. Entonces, y otra que le pasaba lo mismo y decía, bueno, yo sé que en esta época es así, había tenido una ginecóloga súper piola. Entonces la tipa decía, bueno, yo cada vez que sé que esa noche va a pasar algo, ya desde la mañana empiezo a mandarle mensajitos, por ahí me pongo como algo lindo que me haga, y me voy como haciendo la cabeza. Se va haciendo la película. Me voy haciendo la película. Claro. Y mirá lo que me pareció como re piola lo que decía. Ella decía, yo empiezo, no es que miento, pero yo me meto en el juego
sin estar como caliente todavía, porque yo sé que el cuerpo después se va a arrancar. ¿Viste como cuando empezás a hacer gimnasia y te da fiaca que los primeros 10 minutos de la clase es como... Sí, ya pensar en ir directamente ya claro. se vale, sí. Después empezás así los primeros 10 minutos, o cuando vas a correr, que los primeros 10 minutos es que... ¿Por qué estoy acá? Y después el cuerpo, bueno, lo mismo. Ella tenía la información para gestionar eso. Claro. Y la que se sentía planta, no. Entonces, por eso digo, como cuántas veces aprender sobre nuestro cuerpo, sobre esta etapa, no como la menopausia o la vejez, porque después siguen pasando cosas, pues la menopausia, pero entender lo que nos pasa con nuestro cuerpo y entender que por ahí hay pérdidas, como empezás a tener, no se puede haber incontinencia, cambia la estructura de nuestros genitales, porque también cambia la de la cara, cambia la estructura de todo. Los hombres tienen menos erecciones o no tienen erecciones, y entender, bueno, todo eso va cambiando, pero si a mí este tema me interesa, puede ser diferente. Por ella no hay penetraciones, pero podemos pasar un momento bomba juntos. Ahora, si yo la película que tengo es como lo que veo en las películas, que son dos cuerpos de 30 años que se cuelgan de la lámpara, y no va a suceder, claro. Sí, claro, porque queda eso, ¿no? Como la imagen de lo que debería ser, ¿no? Claro, un ideal que nos va quedando lejos a medida que el cuerpo, bueno, le va pasando el tiempo. Exactamente. Aceptar el paso del tiempo, ¿no? Aceptar que la vida es eso, ¿no? Claro. Desde el primer instante en que nacemos, ya vamos, está bien, hay un proceso de crecimiento y después empezamos a envejecer, pero no deja de ser poder tener esa conciencia de que justamente somos un pasar por esta vida, no hay eternidad en este punto, ¿no? Y a veces yo tengo la sensación de que uno se queda con esto. Mi época es, como dijiste, cuando tenía 30 y pico, con esa imagen. Entonces, claro, después verme al espejo con arrugas, con una cara distinta, porque vamos cambiando, el cuerpo distinto, decir, ¿esta quién es? ¿No? Claro. Cuando no me reconozco del todo, porque mi imagen de que yo soy esa, pero esa es una que pasó por esa etapa y ahora es otra etapa, ¿no? El reconocer esos cambios. Yo creo que sería muy interesante que se pudiera acompañar a las personas, no solamente a las mujeres, yo creo que a todo el mundo, a poder transitar y a entender esto que nos pasa, ¿no? Estas etapas de vida que son naturales, ¿no? Claro, y me parece que está buenísimo lo que decís, porque se me venía a la cabeza como esta idea de, después de una edad, es como que aprendemos a vernos como con la lógica del menos, ¿no? Soy menos fuerte, soy menos musculoso, no sé, soy menos turgente, soy menos lisa, como menos. Y también las redes, no sé, un impacto tremendo, negativo, pero esta cosa como que aprendemos a vernos como fraccionadas, ¿no? Que nos miramos en el espejo, no sé, nos miramos la liñita de acá, como si fuésemos todos como pedacitos de cosas, en lugar de vernos como un todo. Y bueno, soy esto. Suena medio New Age, pues tal vez no es tan fácil, ¿no? Porque la verdad que el bombardeo es fuerte, pero como que a veces uno se obsesiona, no sé quién con una amiga no estuvo probándose ropa y te agarrás así, ¿viste? Decir, no, porque yo acá tengo, ¿viste? Como buscándose como las fallas, ¿no? Lo que no. Total. Sí, el otro día hablaba justo con una amiga de eso. Me dice, lo importante que sería poder mirarse al espejo y decir, esa que veo es distinta, pero sigo siendo yo. Porque en realidad lo que vale es nuestra esencia, no el envase, digamos, claro, ¿no? Claro. Yo creo que perdón, esto es lo que muchas veces perdemos, y justamente con esto de las redes sociales es tremendo cómo nos vamos tirando para abajo, ¿no? En el menos que estabas diciendo. Y te quería preguntar por esto, ¿no? Porque cómo juegan los vínculos en este proceso, ¿no? Cuando aparecen, la pareja, los hijos, las amigas, un poco de amigas hablamos, pero con la pareja, por ejemplo, ¿no? En cuanto al envejecer, porque también podemos ver esto de no sé, de pronto mujeres grandes, y esto se puede ver sobre todo en las famosas, con pibes muy jóvenes, y viceversa, hombres grandes con chicas jóvenes. Ese es un clásico. Ese sí, pero ahora esta es la mujer grande con un pibe de 20 y tantos, 30, decís, ¿what? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Y que nos permitimos darnos el gusto. Exacto, ¿no? Y que también está cambiando un poco esta idea de lo que es una mujer más grande,
Entonces de repente como esta como experiencia que podemos traer es atractiva para los chicos, para algunos chicos jóvenes, ¿no? Como que digamos como en la lista de lo que hay que hacer, de lo que hay que haber probado, también es haber probado, viste, una más grande que te enseña, que te enseña otras cosas, que te enseña otras cosas, que tiene experiencia, que está como más canchera, ¿no? Me parece que es eso, como que lo que se corrió es eso, como que antes estabas afuera y ahora es como más como una fantasía, más como algo que los chicos quieren probar, los chicos, digo yo, pero por ahí como uno de 20 y pico, 30. Exacto. Y esto evidencia esto que estás diciendo, mujeres mayores de 50 que si se permiten, bueno, seguir vinculadas a la sexualidad, ¿no? Claro. Porque además un chico joven, uno piensa que va a ser demandante, ¿no? Claro, en este sentido, ¿no? Claro, por eso, y también Activo. es como un gusto, también es como una cosa Claro. que antes era como algo que un hombre o se permitía o podía, y ahora también como en la lista de cosas que muchas de 50 y pico, sobre todo, que o por ahí que se separan y tal, que quieren probar como en su nueva vida, ¿no? Empieza a aparecer esto, ¿no? Como A ver cómo es, ¿no? en las charlas de amigas, claro, como Sí, bueno, sí, es un, sí, sí. un tema, ¿viste? La que vivió esa experiencia cuenta, no sé, se manda la parte, claro. Bien, bueno. Se le dice colágeno, ¿viste? Que a los chicos más jóvenes les dicen, Ah. ay, un colágeno, tengo un colágeno. Un shot de colágeno, claro. Claro, el shot de colágeno que es como un pibe más joven. Ah, como, mirá, como me parte de la muero. experiencia, digo, como que son como cosas que sí, que van dando cuenta de este fenómeno, de este cambio, ¿no? De la mujer que por ahí, porque también aprendimos, me parece, mientras los que tienen nuestra edad, los chicos también, están como aprendían, no sé, llegaban las revistas, ¿te acuerdas la revista envuelta en nylon? Sí. Nosotras mirábamos la novela, ¿no? Entonces como que nuestra sexualidad siempre estaba como circunscripta a un hombre al que amábamos, ¿no? Como esta idea, como la sexualidad unida al amor, a la pareja. Y eso también es como que el poder adueñarnos de nuestra sexualidad o nuestro deseo, ¿no? Sí, es lo que yo quiero, lo que me divierte. Puedo querer al otro, está bárbaro querer, no es contra la pareja esto que estoy diciendo, no. pero como que tu sexualidad y tu placer es una experiencia propia, no es nuestra. No es es con como el otro. la mía, que la comparto con vos y ahí, pero hay una dimensión mía, que antes es como que eso no se nos permitía tanto como explorarlo o expresarlo, ¿no? Ser seres deseantes, digamos. Éramos más como objeto de deseo, ¿viste? Que gustarle, que te quiera, pero no vos deseando. Todavía no está tan permitido tampoco expresar tanto, pero... Esto que dijiste es clave, ¿eh? El propio erotismo, ¿no? De cada uno, no por un otro, sino con uno, ¿no? Claro. En realidad. Y después, bueno, surge el vínculo con el otro, sea como sea, ¿no? Claro. Pero me encantó esta comparación que haces de la novela, del hombre para amar y después enamorarse y a partir de ahí, bueno, ¿no? Claro. Hay una historia con el otro, no es, bueno, es puro sexo así, ¿no? Claro, es como es una manifestación de este amor puro, de que lo querés, te entregás a él porque lo amás, ¿viste? Todo ese relato, Sí. cuando en realidad es como tu deseo y el deseo del otro y hay un encuentro que, bueno, que es como que se tejen las dos cosas, ¿no? Que es... Totalmente. ¿Hay alguna historia de todas estas entrevistas que has hecho o alguna que te haya conmovido especialmente, algo que te haya llamado la atención? Sí, hay una que me conmovió mucho, que es como que fue la primera. La primera que fue una mujer, justo porque yo esto lo hice en la pandemia, pero fue la semana antes de que empiece la pandemia, así que fue una de las pocas con las que me encontré en persona, de las que están en Argentina. Y yo estaba como juntando como historias un poco más light, dije, ¿no? Como historias de mujeres de 50. Y ella se sentó y me empezó a contar lo que le pasó cuando un auto o un colectivo, no me acuerdo, pisó a su hijo adolescente y lo mató. Y después su marido entró en una depresión y se murió. Y yo como que, bueno. La primera historia La fue primera, esa. claro. Yo quería como cosas, viste, como, no sé, Sí. viejas sexys. Tremendo. Claro, y como esta idea de que la sexualidad es algo como fuerte, o sea, la sexualidad es light, divertida, todo, pero también es un lugar donde se manifiestan nuestras vulnerabilidades, ¿viste? Como es un lugar muy íntimo, en serio, donde todo como que se cristaliza ahí. Y la historia hermosa es que ella, bueno, le quedó otro hijo que lo cuidó, se dedicó como a sacar este hijo adelante, que en menos de un año se le murió el hermano y el papá. Y ella me dijo, yo quedé zombie, como zombie, no sentía nada. O sea, iba, Claro. trabajaba, cuidaba a mi hijo, iba.
Y después de unos años, un día caminando por la calle hizo calor y como que sintió que el viento como que le tocaba el cuerpo y como que se despertó en eso, se volvió a sentir viva, reconectó con ese impulso de vida, el viento en el cuerpo. Y entonces ya hacía un tiempo y empezó a buscar en internet como citas con hombres, sin saber mucho, ¿no? Como había estado totalmente desconectada de su cuerpo años. Terminó metiéndose en unos foros y tenía como sexo virtual con varios hombres. Todavía no había vuelto como a tener un encuentro físico. Y entonces después, bueno, se fue como comprando lencería para estos encuentros, como que fue reconectando con ella, con este impulso vital. Después buscó en YouTube unos videos de cómo iluminarse mejor. Entonces a la noche ya como que iba como que chateaba con uno, con otro, bueno, y como reconectar con la vida y se estaba volviendo a sentir viva cuando salió como de ese duelo tremendo y reconectó como que como que su impulso sexual volvió. Y bueno, esto, ¿no? Como el impulso de vida y la sexualidad tan ligada a eso. Qué interesante eso, ¿no? Sí. O sea, qué historia, ¿no? Porque una mujer con semejante pérdida y que después se haya animado, ¿no? A reconectar con eso, ¿no? El Porque impulso de vida fue más fuerte. fue más fuerte. Y todo lo que ella fue descubriendo desde ahí, porque se metió, aprendió a iluminarse, se compró la ropa, se maquillaba, ¿no? Mirá, Y mirá. todo como que decía, estoy como... Estoy era como viva, algo que le ¿no? estaba pasando. Claro, estoy volviendo a estar viva. Interesante. Y bueno, y que haya sido la primera con la que hablé también, ¿no? Como súper fuerte. Sí, muy fuerte. Sí. Para decir, bueno, acá vamos con todo o Claro. no vamos con nada, ¿no? Claro, claro. Claro. Qué genial, buenísimo. Bueno, tengo muchas más preguntas y más cosas para reflexionar, pero bueno, el programa sigue avanzando. Pero tengo que ir a nuestros segmentos. Tenemos un segmento dos segmentos. Uno que va, por supuesto, va por el tema deportivo, porque eso no puede fallar conmigo. Y por el otro lado, te lo tenía que contar. Y ahí vamos con este segmento y vamos a enterarnos de qué te tenía que contar. Bueno, te lo tenía que contar. Hoy, episodio 18 de Raíces de Conciencia, mujeres que renacen, deseo, libertad y poder después de los 50. Y seguimos con esa línea, porque me encontré en un artículo del País, ¿no? El diario El País, que habla sobre algo que me quedé también un poco petrificada, porque parece que hay una revolución sexual en las mujeres mayores de 60. O sea, todo esto que venimos hablando, genial, pero hablar de revolución sexual es como power, ¿no? O sea, digo, y claro, justamente estas mujeres que durante años, como decíamos, sostuvieron a hijos, postergaron deseos, fueron madres, esposas, profesionales también, y ahora dicen, bueno, yo también tengo derecho a sentir, a vibrar, ¿no? A reconocer mi cuerpo con total libertad. Y esta es una nota que menciona una sexóloga que se llama, bueno, ahora Frago, y que dice que justamente la vida sexual no debería tener un cierre, aunque se vaya modificando en consonancia con los cambios físicos y mentales de la persona, tanto hombres como mujeres, para todos los que quieran ser transgresores y participar de esta revolución sexual, habla, ¿no? Y aconseja despertar los sentidos, someternos a estímulos como bailar, estar al aire libre, practicar actividades físicas, comer, reír, estar con otros, compartir, cuidar la relación de pareja, el contacto con la piel con piel, besarse, planificar encuentros, como habíamos venido hablando recién, y si no tenés compañía, practicar el autoerotismo para evitar que el deseo se vaya. Esto es como esta práctica, ¿no? Del entrenamiento deportivo, de, bueno, no me voy a olvidar de esto, así que hay que seguir manteniéndolo vivo, ¿no? Entonces, termina diciendo Frago, la sexóloga, que el amor y el erotismo precisan también de cierta dedicación a cualquier edad. Y esto es cierto, ¿no? Porque estamos enfocándonos en la edad madura, pero en cualquier edad esto requiere trabajo, ¿no? Y conciencia. Así que básicamente quería contarles esto, agregando a lo que estamos hablando hoy con Flora, que, bueno, creo que es excelente poder conectar y reconectar con nuestro deseo, con nuestro placer,
porque esto no va solamente de lo sexual. El deseo y placer se conectan con la vida misma. Yo creo que esto va de la mano de conectarte continuamente con el vivir aquí y ahora, que es lo que hablamos todo el rato en este programa, y justamente de sacarle el jugo a la vida, ¿no? Y no dejar que pase por al lado, ¿no? Así que te lo tenía que contar, esto que realmente me parece muy interesante, y guárdatelo en el corazón. Segmento, para no perdernos, deportes con sentido, y después seguimos, ¿eh? Bueno, deportes con sentido, y hoy quiero compartirte un artículo que encontré sobre mujeres que empezaron a correr a partir de los 50 años. Y hay un montón, muchísimas. Y que siguieron avanzando, siguieron. Por ejemplo, acá tengo una que me llamó la atención, que es Lupita Camarena, originaria de Jalisco, y que comenzó a correr a los 50 motivada para acompañar a su esposo, que ella era corredor, y que bueno, la condición que el marido le puso es: vos me acompañás, pero tenés que correr 5 kilómetros mínimo, le decía. Así que empezó a correr, a entrenar, como, bueno, viste, como eso que medio que te lo imponen, que no querés del todo, pero bueno, vas para acompañar. Y al final empezó a entrenar un poco más, se fue como comprometiendo mucho más con la actividad, a hacer medias maratones. Al final terminó participando en carreras de montaña, y hace varios años descubrió un libro que tenía su esposo que decía cómo dominar la maratón después de los 40, y ella empezó a correr maratones más largas, ¿no? Pero bueno, justamente hubo momentos en donde se enfermó, pero después volvió. Dice que tuvo influenza y que no podía correr, hasta que al final empezó bueno, cuando se curó, empezó a tomar nuevamente entrenamiento poco a poco, y bueno, y esta mujer comenzó a seguir avanzando a pesar de ser una paciente de reumatología y cardiología, de ser una corredora que luego ha vuelto a correr un segundo maratón. Corrió la anterior antes de tener esta enfermedad, y después la segunda maratón, que son 42 kilómetros, ¿no? Y en este segmento justamente lo que te quiero contar es esto, ¿no? De cómo uno, si le pone empeño, constancia, dedicación y amor, ¿por qué no?, a lo que uno hace, creo que hoy día el deporte está mucho más que reconocido la importancia que tiene a lo largo de la vida, y por sobre todo en la edad madura, ¿no? A que nos siga acompañando y sosteniendo todos los procesos, no solamente bueno, en la sexualidad, porque también obviamente que tiene que ver con eso. Si yo estoy fuerte, voy a tener mejor rendimiento, obviamente, y conectamos también con la testosterona haciendo actividad física, ¿no? Cosa importantísima. Así que bueno, cerramos aquí este segmento de deporte sin sentido. Bueno, y estamos acá de nuevo con Flora, estamos hablando de este tema tan importante y que realmente conmueve. A mí me gusta muchísimo hablar de esto porque, bueno, soy parte de esta generación, ¿no?, de mujeres mayores de 50 que estamos redescubriéndonos, entendiéndonos un poquito más, empezando a reconocernos, a querernos un poquito más, ¿no? También, a través de no tanto de la valoración externa, sino que hemos hecho un recorrido por nuestra vida, ya hemos tenido hijos, nos desarrollamos profesionalmente, pareja, y todo lo que hemos hecho, y todavía todo lo que queda por hacer, ¿no? Cuántas cosas, y además de poder sostenernos
en nuestra propia intimidad, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando con Flora Proverbio sobre su libro, Triángulos Plateados, lo muestro una vez más. Aquí estamos con Flora y tenemos un tiempito más, un ratito más para las preguntas. ¿Qué crees, Flora, o qué creencias te parece que deberíamos empezar a cambiar? O por lo menos lo más urgente en cuanto a cuestionar este paradigma, ¿no? De la mujer ya madura, con tantas cosas que tenemos por vivir, ¿no? Tantas experiencias. ¿Cuáles serían esas creencias más potentes? Creo que la más potente es que la juventud es la mejor etapa de la vida. No es en contra de la juventud, la juventud puede estar buenísima, pero me parece que cada etapa puede tener lo suyo, o ese es el desafío, ¿no? Como que hablabas o sea, traigo lo que decías del deporte que aplica también acá a esto, ¿no? Como bueno, que la vida esté buena puede ser un laburo si querés, pero animarse como a meterse en esta etapa diciendo, bueno, que esté buena, ¿no? Sacar, porque todas creo que tenemos amigas que van cumpliendo, es que cuando cumplen 50, ay, cumplí 50, después, ay, cumplí 55, bueno, qué bueno que seguís cumpliendo, porque exacto, total. podrías no estar cumpliendo, Totalmente. claro. Y hay algo que me parece que es como un súper, viste que ahora se habla como, ay, ¿cuáles son los superpoderes? Se habla mucho de superpoderes. Creo que un superpoder que tenemos a esta edad, dos, la experiencia de vida. La experiencia de vida, viste que eso es algo como que después se aplica a todo, a los vínculos, a los trabajos. La experiencia de vida, te pasaron cosas. Si estuviste viva 50 años, 55 años, te pasaron cosas. Y otra, el autoconocimiento. El autoconocimiento, ya te pasó una cosa, viste cómo reaccionaste. Tal vez no sabés qué es lo que querés para vos de ahora en adelante, pero claro, seguro que sabés qué es lo que no querés. Y eso ya es un montón. Como que decís, bueno, no sé qué quiero, pero sé que esto no, bueno, experimentemos para allá. Y hay mucha más claridad, hay ¿no? mucha Con más eso. claridad en quién sos. Totalmente. Silver Economy. ¿Esto Silver Economy, ¿qué es la qué Silver es? Economy? ¿Qué es? Silver Economy o economía plateada se le dice también. Plateada tiene que ver obviamente con las canas, como triángulos plateados, ¿no? Todo lo que se dice plateado tiene que ver como con esto, con la madurez, la vejez. La economía plateada tiene que ver con que, como decíamos antes, la vida dura más, nacen menos personas. El porcentaje de personas más 50, más 60, dependiendo del país, se toma diferente la edad, es un porcentaje cada vez más grande de la población. Entonces, la economía plateada tiene que ver no solamente con qué le vendemos a todos los viejos que hay ahora, que son un montón, que aunque sí es una parte, sino con todo el movimiento económico que se genera. Porque nosotras dos, por ejemplo, somos también generadoras, no sé, todavía trabajamos, Sí. Por ahí alguien de nuestra edad tiene una empresa, le da trabajo a otros, o la gente de nuestra edad emprende porque ya el mundo corporativo la eyecta. Digamos, es todo el movimiento económico que se genera a partir de que la configuración de la humanidad cambia y se dice envejece. Hay gente que dice que está mal decir que la humanidad envejece, otros, es como que Sí, hay dentro de eso, pero bueno, lo cierto claro, es que realmente, o sea, las personas más 50 son un porcentaje cada vez más grande de la humanidad y eso cambia la configuración de muchas cosas y genera muchas oportunidades económicas, de trabajo, de negocios, de pensar, bueno, el ecosistema de los cuidados claro. también. Uy, eso también es un tema. Es un temazo. Sí. Entonces, bueno, todo eso es la Silver Economy, todo lo que tiene que ver con el movimiento económico que se genera a partir de la reconfiguración etaria de la humanidad. Que es un montón, ¿no? Sí. Son un montón de variables y de cositas ahí. Claro. Y es verdad, porque además, como somos, sí, productivas todavía, ¿no? Ganamos dinero y tenemos para gastar, evidentemente se reenfoca, ¿no? Ahí Claro. la economía también, ¿no? A ver, Claro. ¿qué nos ofrecen para que consumamos, ¿no? Claro, entonces por eso se dice los más 50, pero dentro de eso, o sea, si la gente se muere a los 90, o sea, es como la economía plateada, yo no es muy profesional, es como una gran bolsa de gatos en donde por ahí entramos nosotras, pero también por ahí entra una persona que ya está súper fragilizada,
muy grande, no sé, y tiene Alzheimer, ponele. Es como todo eso, por eso es el movimiento económico a partir de todos estos fenómenos que estábamos hablando, de que la vida dura más, de que nacen menos personas, de que por ahí muchas de nosotras también llegamos a esta instancia con educación, con más posibilidades, ¿no? La gente llega cuidándose, es como todo el movimiento económico que se genera a partir de todos estos cambios sociales que hablábamos antes. Excelente, excelente. Bueno, Flora, no sé, contanos un poquito, ya cerramos el programa, contanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Flora Proverbio, como Flora Proverbio, tanto en Instagram, donde comparto un montón de pensamientos que tienen que ver sobre todo con la madurez femenina, qué significa ser mujer en esta etapa, mucho de lo que vinimos hablando en esta entrevista, y también en LinkedIn, donde hay más como el trabajo que hago con las empresas, que asesoro mucho a empresas en cómo conectar con las personas más 50, en cómo manejar equipos de trabajo intergeneracionales. Bueno, entonces, en todos lados como Flora Proverbio. Buenísimo, me encantó. ¿Y dónde consiguen el libro? A ver. El libro es de Editorial Galerna, así que está en muchísimas de las librerías grandes del país. Buenísimo. Y también en el sitio de Galerna, que creo que es Galerna Web. Y si no, en mi Instagram, en el link, ahí hay como un link para comprarlo, y en otros países también se puede comprar. Y después también se puede comprar en digital. Excelente. Bueno, buenísimo. Bueno, Flora, un placer de nuevo. Lo mismo, Gaby, me encanta venir a tu programa y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quedaría horas hablando contigo, realmente súper Vuelvo pronto. Dale, cuando quieras, siempre invitada acá a Raíces de Conciencia. Y bueno, nos vamos despidiendo, agradeciendo también a Rodolfo por la operación técnica, a los que estuvieron del otro lado. Y si este programa te resonó, te gustó y realmente crees que a alguien le pueda servir, compartirlo porque está buenísimo y es imperdible. La verdad que esto, lo que pasa acá en Raíces de Conciencia, es único. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Les mando un abrazo muy fuerte, linda semana para todos. Chao. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. En el aire, Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos.